Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 29ª semana de tiempo ordinario. Viernes de la 29ª semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu, con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo, un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 23 y el responsorio es: Haz, Señor, que te busquemos. Haz, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Haz, Señor, que te busquemos. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo esta bella carta de San Pablo a los Efesios. En la primera parte de esta carta, en los capítulos del 1 al 3, Pablo nos propuso los cimientos de lo que hace posible la unidad a la cual Dios nos llama en Jesucristo. Y en la primera parte, el propósito de Pablo era de describir cómo en Dios todo es unido
en Cristo, que es la cabeza por quien todo fue hecho, el principio de donde brota toda la creación. Esto lo tenemos en el principio del Evangelio de Juan, lo cual Pablo también tiene esas mismas ideas de que Cristo es el principio, es la fuente de toda la creación. Así que en los primeros 3 capítulos de esta carta, Pablo está presentando cómo el propósito de Dios es de reunir toda la creación bajo Cristo, bajo su Hijo amado, bajo el Mesías, ¿no? Y ahora que ya ha establecido este principio fundamental de nuestra fe, de lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo, de cómo Dios ha iniciado en Jesucristo esta nueva era, la era del reino de Dios inaugurado en Jesucristo, ahora pasa como esta realidad ya establecida en Cristo nos llama, por medio de la fe en Cristo, a la unidad en la comunidad, así como Dios Padre y Dios Hijo están unidos en el Espíritu Santo. Esa misma unidad tiene que manifestarse en la comunidad o en el cuerpo, como le llama Cristo, que representa la iglesia, teniendo a Jesús como la cabeza. Y esta unidad, a la cual Pablo llama a la comunidad por medio de la fe en Cristo, no es posible sin el encuentro con Cristo, sin la fidelidad al llamamiento y la vida a la cual Dios nos llama en Cristo. Así que dice la lectura: Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Aquí, a primeras, hay varios elementos que tenemos que hacer resaltar. Pablo se encuentra prisionero y muy probablemente se encuentra prisionero en Jerusalén, cuando él ha apelado su caso a Roma y no permite que el Sanedrín lo juzgue, porque sabe que dentro del Sanedrín en Jerusalén, el Sanedrín es el cuerpo legal de la comunidad judía, y sabe que dentro del Sanedrín, pues, tiene muchos enemigos y que él prefiere mejor ser llevado a Roma para ser juzgado por el César mismo. Así que se encuentra en Jerusalén prisionero, y por prisionero no hemos de imaginar que está encerrado. Es muy probable que esté prisionero en casa, o sea, y que esté custodiado por algún soldado, ¿no? Pero igualmente esto le impide el movimiento fuera de Jerusalén. Pero igualmente él se encuentra prisionero, y esto Pablo no lo dice porque se lamenta. El hecho de que Pablo reconoce que es prisionero por causa del Señor, por causa del Evangelio, por causa de Cristo, es para él un cierto orgullo, ¿no?, de poder identificarse con el sufrimiento de Jesucristo en su propia circunstancia de prisionero. Recordemos también de que Pablo fue apaleado un montón de veces. También naufragó otras cuantas veces por llevar a cabo la misión que Jesús resucitado le había encomendado, ¿no? Así que Pablo nunca se ve como una víctima, y esto es algo muy interesante y que debemos de prestar atención. Pablo nunca se ve como una víctima, nunca se dice, pobre yo que sufro por tu causa, Jesús. No, él se siente en cierta manera orgulloso de que es digno de sufrir por la causa del Señor, la causa de Cristo, la causa del Evangelio. Y esto para él es una alegría, es un sentido de verse unido tanto al sufrimiento y pasión y muerte de Jesucristo para poder compartir en la gloria de la resurrección. Este es el sentido de la cruz que Pablo también entiende muy claramente, que el camino hacia la gloria de la resurrección tiene que pasar por la cruz, pero no porque Dios te lo exija, sino que vivir en causa del Evangelio, vivir encausado por la verdad, por la vida que Dios nos da en Jesucristo, va a tener consecuencias. Y va a tener consecuencias ante aquellos que se oponen a Dios,
ante aquellos que se oponen ante el plan de salvación de Dios, aquellos que se oponen al reino que Dios está inaugurado en Jesucristo. Así que Dios no exige el sufrimiento, sino que es consecuencia de la verdad en el mundo, consecuencia del Espíritu en el mundo, consecuencia del amor en el mundo, al cual somos llamados a identificarnos con Él y hacerlo nuestro y vivir desde esa postura del amor que Dios ha derramado en nosotros por medio de Cristo. Así que Pablo se encuentra prisionero, pero no se siente víctima. Y desde ahí, prisionero, escribe esta carta a la comunidad de Éfeso y les recuerda que sean fiel a la dignidad y el llamamiento que han recibido, el cual incluye pues la nueva dignidad e identidad, particularmente a los paganos, los no judíos, que ahora tienen por su fe en Cristo, de verse coherederos juntos con el pueblo judío, el pueblo de Dios. Ahora en Cristo, pues ahora comparten esa misma herencia y esa misma esperanza, ¿no? Y es interesante cómo en un verso Pablo une todos estos temas tan bellamente. Dicen, sean siempre humildes y amables. Ahora ya aquí Pablo va a entrar al tema de la unidad, ¿no? De que así como Dios Padre y Dios Hijo son uno en el Espíritu Santo, de que también la comunidad sean unos en la fe en Cristo y en el Espíritu que han recibido por medio de su bautismo. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Ahora, este amor del cual Pablo habla no es una iniciativa nuestra, no es algo que nace de nosotros, es algo que nace de saberse uno amado, perdonado, sanado, salvado por Dios en Jesucristo. Este amor brota como fruto del encuentro con Cristo. Así que cuando Pablo habla de ser humildes, amables, no lo dice como mandamiento, sino que lo dice como, define como los frutos de la experiencia de saberse uno amado por Dios en Jesucristo, de saberse uno sanado, de saberse uno reconciliado. Y la humildad, la amabilidad, el ser compasivos, el ser pacientes con otros, son los frutos de ese encuentro con Cristo, son los frutos del Espíritu mismo, ¿no? Así que la unidad a la cual Pablo está llamando a esta comunidad de Efeso no es posible sin el encuentro con Cristo. No es posible sin la fidelidad a la fe en Cristo. No es posible sin el Espíritu mismo que Dios nos da en Cristo. Dice, esfuércense en mantenerse unidos. Aquí sale el tema de la unidad, que es el tema que predomina esta lectura. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Y por paz, aquí Pablo no habla acerca de la ausencia de la violencia, de la guerra. La paz no es la ausencia de la guerra ni de conflictos. La paz es algo que se impone y que nace en Cristo, nace en el Espíritu Santo, ¿no? Uno puede vivir en paz, estar en paz aún en medio del conflicto, aún en medio de dificultades, aún en medio de la violencia, ¿no? Esta es la paz que se impone sobre todo eso, ¿no? Así que es la paz de la cual habla Pablo, es también el saludo de paz común entre los judíos aún hoy en día y también entre los musulmanes, ¿no? Cuando se saludan ofreciéndose la paz, y la paz que se ofrece pues es la paz de Dios, la paz que se impone, la paz que nace en Dios y que después brota en nosotros como un don de ese encuentro con el Dios vivo en Jesucristo. Y esta es la paz, el vínculo de la paz de la cual Pablo habla. Dice, y ahora en los siguientes versículos es impresionante, resalta el tema de la unidad 7 veces en los siguientes tres versículos. Está la palabra uno o una. ¿Cuál es el tema fundamental de esta lectura de hoy? El llamado a la unidad, porque hay un solo Dios,
un solo Señor, Jesucristo, una sola iglesia, un solo cuerpo. Ya lo escucharemos. Dice, porque no hay más que un solo cuerpo. Por cuerpo aquí no, Pablo no está hablando de la estructura de la iglesia, del edificio físico de la iglesia. Por cuerpo entiende a la comunidad. Y por cuerpo se entiende a la iglesia, la cual tiene a Jesucristo como cabeza, ¿no? Y todo el resto, los miembros de este cuerpo, pues somos parte de la iglesia, y Cristo es nuestra cabeza, Cristo es quien nos guía. Dice, un solo cuerpo y un solo espíritu que se le ha dado a la iglesia por medio del Espíritu Santo, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. ¿Y cuál es esta esperanza? La esperanza de vivir la plenitud de la vida para la cual hemos sido llamados en Jesucristo. La plenitud de la herencia que ahora es nuestra en Jesucristo. Dice, un solo Señor, Jesucristo, una sola fe en Cristo, un solo bautismo. Y aquí, por un solo bautismo, también quizás está Pablo refiriendo al rito bautismal, que es la puerta por la cual todos entramos, no solamente a la iglesia, a la comunidad, sino también a la identidad del pueblo de Dios, lo cual nos hace después copartícipes en la herencia que Dios da a su pueblo. Después dice, un solo Dios y Padre de todos. Así que en estos versos, la palabra uno o una se menciona 7 veces. Y quizás también el número 7 es muy simbólico. El número 7 es el símbolo de perfección. Los números en la Biblia siempre son muy simbólicos. Y el número 7 es el símbolo de la perfección. Y el hecho de que aquí Pablo menciona el tema de la unidad, el uno o una, en estos 2 versos 7 veces, pues también es muy significante porque representan la perfección, la unidad a la cual somos llamados en Cristo. Así que para Pablo, esta unidad no es posible sin la fidelidad a la fe que hemos recibido en Cristo. Esta unidad no cae del cielo. Esta unidad se lleva a cabo cuando, por medio de este encuentro con Dios en Jesucristo, pues despierta en nosotros de querer corresponderle a aquel que nos ha llamado, aquel que nos salva, aquel que nos sana, aquel que nos regresa la dignidad que quizás hemos pisoteado y que ahora, al sabernos reconciliado, pues nos dice, revístete con la dignidad que es tuya como hijo, como hija amada mío, ¿no? Y cuando uno, pues por gracia de Dios, llega a este encuentro, pues esto es lo que viene produciendo los dones que ya Pablo ha mencionado antes, los dones de la humildad, de la amabilidad, de la paciencia. Porque solamente cuando uno ha tenido este encuentro con Dios en Jesucristo, pues se da cuenta de que a pesar de mí mismo, Dios me dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada. A pesar de mí mismo, Dios ha venido en busca mía para salvarme de mí mismo. A pesar que yo lo he rechazado, Él no me rechazó. A pesar que yo lo he negado, Él no me ha negado. A pesar que yo le di la espalda, Él no me dio la espalda. Y es esta la experiencia, pues, que produce en nosotros esta virtud, no solamente de ser de la humildad, de mansedumbre con otros, ¿no? Si Dios ha sido tan paciente conmigo, ¿por qué yo no voy a hacerlo con otros? Si Dios ha sido tan compasivo conmigo, ¿por qué no voy a hacerlo con otros? Si Dios ha tenido tanta paciencia, ¿por qué yo me voy a privar de ofrecérsela a otros, ¿no?
Lo contrario, lo opuesto a esto es cuando uno se siente superior a otros y piensa que su religiosidad lo hace mejor que otros, ¿no? Y después queremos ver a otros como queremos que sean y no donde se encuentran. Cuando uno descubre en sí mismo por la pura gracia de Dios lo que Dios ha llevado a cabo, pues esto produce este fruto de querer hacer con otros de lo que Dios ha hecho con nosotros y de aceptar a la gente donde se encuentren y ayudarlos a crecer, ayudarlos a identificarse cada vez más con la vida que también Dios les da en Jesucristo, ayudarlos a que lleguen a la plenitud de la vida para la cual también han sido creados y llamados en Jesucristo. Realmente una bella lectura. Mañana continuaremos con este mismo tema de la unidad en esta carta de los Efesios. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Y aquí Jesús, dirigiéndose a la multitud, que también incluye a sus discípulos, pues prácticamente le dice: si ustedes pueden discernir el clima, el tiempo, la lluvia o la sequía, pueden discernir según los vientos, según las nubes, ¿por qué no pueden discernir lo que Dios está haciendo enfrente de ustedes? ¿Por qué no pueden discernir lo que tienen enfrente de sus narices, ¿no? Así que aquí Jesús demuestra cierta frustración quizás con la multitud porque ve que muchos de ellos simplemente quizás lo siguen por pura curiosidad, pero que no ve un compromiso. En el Evangelio de Lucas, Jesús exige una decisión que te comprometa, o sí o no, estás frío o estás caliente, ¿no? Pero de que no estés vacilando, de que hoy le digas sí, mañana no, o de que no estés en medio de la cerca, ¿no? Y que te inclines a un lado o para otro según lo que más te conviene, ¿no? El Jesús de San Lucas es el Jesús que exige, demanda un sí o un no, una decisión. O te las juegas o no te las juegas conmigo, ¿no? Así que le dice Jesús a la multitud, que incluye a los discípulos, le dice: en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover. Y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Y así sucede, ¿no? ¿A qué se refiere Jesús, no? Jesús se encuentra en el territorio de Israel, que está pegado al mar Mediterráneo. Y las nubes, cuando las nubes vienen del poniente o del oeste, pues vienen del mar. Y es ahí donde viene la humedad del mar, que después produce la lluvia. Así que si Jesús dice, si pueden percibir que cuando las nubes vienen del mar Mediterráneo, del poniente o del oeste, y pueden discernir que esas nubes son de lluvia, y también pueden discernir que cuando el viento viene del sur, y en el sur está el desierto, y del desierto pues viene el calor, los vientos calientes, y dirán, pues hará calor, ¿no? Si pueden discernir eso, si pueden discernir de dónde vienen las nubes que traen agua, y si pueden discernir de dónde viene el viento que trae calor, ¿por qué no pueden discernir a Dios Padre, que está aquí actuando por medio de mi palabra, por medio de mis acciones, por medio de mi autoridad? ¿Por qué no pueden discernir que Dios los está llevando, que el reino se está haciendo ya presente entre ustedes, ¿no? Y aquí resalta la frustración de Jesús cuando dice: hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Y cuáles son los signos del tiempo presente? La presencia de Jesús mismo, la presencia de Juan Bautista, la presencia de la palabra de Jesús, de la proclamación de Jesús, la presencia de los hechos de Jesús, las sanaciones, la expulsión de los demonios, la manifestación del poder de Dios en este hombre Jesús el Nazareno, ¿no? O sea, y aquí
Aquí Jesús, yo creo que está forzando el punto, ¿no? De que está exigiendo, decídanse, no simplemente me escuchen por curiosidad, no simplemente quieran ver a ver cómo va a resultar esta dificultad mía con los fariseos o con los sacerdotes o con los ancianos de la comunidad, ¿no? Dense cuenta, disciernen de que es Dios quien viene a llamarlos, quien viene a salvarlos, es Dios que viene a rescatarlos. Decídanse, opten, o te las juegas o no te las juegas, o es un sí o un no, pero decídete, decídete. Y esto es lo mismo que Jesús a nosotros hoy en día también nos dice. Si tú puedes discernir varias cosas en la vida, ¿por qué no puedes discernir el Dios que viene constantemente a ti, que viene diariamente a ti, que viene a llamarte por tu nombre, que viene para salvarte, que viene para rescatarte, que viene para revestirte con tu dignidad que es tuyo como hija, como hijo amado de Dios? ¿Por qué no disciernes? ¿Y por qué no tomas la decisión de jugártelas o no jugártelas? Y quizás este es un juego que también nosotros jugamos mucho con Dios, ¿no? De que estamos esperando un no sé qué, una señal que ni sabes qué señal es, ¿no? Para poder decidirte. Y en ese esperar, ese algo que ni siquiera sabemos qué, nos gastamos la vida. Nos gastamos la vida inútilmente. El discernir la presencia de Dios a veces nos puede llegar de sopetón, nos puede llegar así como un ser sacudido por Dios. Pero también Dios viene quizás en momentos de silencio, momentos de soledad, momentos de angustia, momentos de confusión. No hay un modelo para todos. No hay una forma que Dios se hace presente para todos. Según tu historia única y personal, ahí debes de encontrarlos. Ahí debes de buscarlo del Dios que viene a ti. No según la vida del vecino. No según la vida ni de santos ni santas. Según tu vida, porque tu vida también es valiosa para Dios. Y es ahí, porque es solamente en tu vida única y personal donde tú podrás entender el lenguaje del Dios que viene a ti, los símbolos del Dios que viene a ti, las experiencias del Dios que viene en tu vida, a tu propia historia única y personal. Ahí es donde tienes que buscarlo y ahí lo tienes que encontrar. Repito, no según las vidas de otros, no según la vida de santos ni santas, es según tu vida. Ahí es donde Dios viene a tu encuentro. Así que Jesús nos plantea también esta cuestión. ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Si no es ahora, ¿cuándo, hermano? Si no es ahora, ¿cuándo? Termina Jesús con el Evangelio de hoy diciendo, cuando vayas con tu adversario, preséntate ante la autoridad, haz todo lo posible para llegar a un acuerdo con él en el camino para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo, ¿no? ¿Y a qué vienen estas palabras de Jesús? Yo creo que están conectadas con los versos previos, cuando dicen, ¿por qué ustedes no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora, ¿no? Si ahora, hoy en día me doy cuenta de que estoy en la oscuridad, de que ando perdido, de que ando necesitado de sanación, de ser reconciliado tanto con Dios como con otros, ¿no? Entonces, esa experiencia de saberme en esta condición, en este estado, es la condición de uno que está endeudado, de uno que vive una vida en muerte, de uno que no puede salvarse a sí mismo.
Y es el Dios que viene a salvarnos, es el Dios que viene a pagar nuestra deuda, es el Dios que viene a redimirnos. Esto es lo que significa ser salvado, ¿no? De que Dios paga nuestra cuenta, de que Dios paga, en Jesucristo paga nuestra deuda, de que es Él quien viene a rescatarnos cuando uno mismo no puede salvarse a sí mismo, cuando uno mismo no puede pagar su deuda. Dios en Jesucristo la paga por nosotros, ¿no? Y ese momento es hoy en día. Hoy en día. Así que si queremos dejar de jugar ese juego que jugamos con Dios, de exigirle una prueba, una señal, ¿no? Y no sabemos ni qué seña, ni cómo, ni cuándo, ¿no? Pero creamos esta idea loca de que simplemente necesito eso, ¿no? Pues ahí vamos a seguir esperando, ¿no? Cuando no estamos dispuestos a ver, escuchar, aceptar cómo es que Dios viene a nosotros. No como yo lo quiero, sino como Dios quiere venir. Cómo Dios nos llama. Y ahí es donde se requiere ese espíritu de discernimiento para poderle responder. Pero al estilo del Jesús del Evangelio de Lucas, Él desea una respuesta. O es sí o es no. Pero tómala. O te las juegas conmigo o no te las juegas. Pero opta, decide. Y ya déjate de juegos. Y después agárrate. Agárrate porque es ahí cuando empieza la aventura con Cristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes.